a la conferencia de esta tarde. Me acompaña Sana Kouha, ¿se pronuncia así? Sí. Es la CEO y fundadora de Mindful Drinkers, la compañía que comercializa Sina, el vino que hemos colocado ahí en las latitas que estáis viendo, un vino que podríamos calificar como, bueno, pues una propuesta disruptiva, transgresora, pues porque el vino ya sabéis que es un producto más bien tradicional que se ha comercializado siempre en vidrio y ella ha hecho pues una propuesta pues totalmente innovadora. Bueno, antes de daros unas pinceladas de su currículum, de su trayectoria profesional, a mí me gustaría agradecerle de corazón pues que haya hecho el esfuerzo de venir. Ha sido una relación súper fácil desde el primer momento que contactamos y sobre todo bueno, pues que se ha prestado de manera tremendamente generosa a proporcionarnos información y datos de su compañía que, como sabéis, tanto en el máster en gestión de empresas, el Executive MBA, como el máster en marketing, bueno, pues estáis haciendo el caso justamente de esta empresa y lo hemos podido redactar y elaborar pues gracias a ella, a su generosidad. Conocí a Sana por un amigo común que yo creo que está a punto de llegar, me ha dicho que le ha pillado la tormenta y que está viniendo en el metro, Óscar, que estaba un día en un hotel en Barcelona y le sorprendió muchísimo que le ofrecieran un vino en lata y escribió un post en LinkedIn y casualidad, yo lo vi y en ese momento nos habíamos reunido el equipo del Executive MBA para pensar cuál iba a ser el caso que íbamos a proponer este año. Y de repente pues todas las ideas como que se enlazaron, ¿no? se relacionaron. Yo creo que las casualidades no existen, aquello no fue casual, tú y yo nos teníamos que conocer y además, bueno, pues hoy por ejemplo ha venido Sandra Alonso a dar clases al máster en marketing. Ella está ahora en Barcelona trabajando en una empresa que gestiona temas de eventos y festivales y bueno, también ha sido como un match y bueno, pues muchas veces estas conexiones son pues muy interesantes. Bueno, Sana vive en Barcelona. Prácticamente desde que nació, aunque ella es de origen marroquí. Estudió becada por ESADE y posteriormente cursó un MBA en EADA Business School y el programa de Driving Leadership Potential Program en el IES Business School. Yo la calificaría como una mujer pues muy valiente, una mujer con una energía enorme. Yo la verdad es que siempre que hablo con ella es como wow, un chute de energía que le ha llevado esa energía y ese potencial que tiene a emprender en varias ocasiones. La primera vez en el año 2014, dentro de un programa de emprendimiento bueno, que estaba patrocinado mientras ella cursaba el MBA en EADA, con la creación y el nacimiento de una empresa llamada Peter Life, ¿no? Y recibió ese mismo año el premio a Mejor Mujer Emprendedora en España en el año 2014. En el año 2018 fundó Clinicgram, una empresa especializada en el desarrollo de soluciones digitales para instituciones de salud, pero ella había estado vinculada con el mundo del vino. Ella trabajó en la denominación de origen Priorat, en una bodega que se llama Bodegas Perinet, y allí bueno, pues se sumergió en la cultura del vino y bueno, empezó a desarrollar una visión y una experiencia y a plantearse cosas que luego en un viaje a Estados Unidos pues terminó de alguna manera de consolidar, ¿no? Y ahí nació el proyecto del que hoy nos va a hablar, bueno, después de realizar un programa ejecutivo en el IES, en Nueva York, en Estados Unidos, nace Mindful Drinkers a finales del año 19, con el lanzamiento de su primera marca, Sina, que es lo que estáis viendo ahí, marca con la que ella pues, desea revolucionar la industria del vino. Tengo un listado enorme de premios y de reconocimientos. Voy a citar simplemente dos para terminar esta presentación. Dos de ellos que se le han concedido en el año 2022. Ha sido reconocida como una de las 10 mejores emprendedoras de Cataluña, según el ranking de la EAE Business School de Barcelona, y el premio del Mediterráneo concedido por ASCAME, que son la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo. Pues cuando quieras te escuchamos. Yo voy a bajar porque tengo mucho interés en verlo desde abajo y luego vuelvo a subir para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Bueno, oye, no tenemos planes, ¿no? Un viernes por la tarde. Estamos todos aquí. Muchas gracias, Pilar. Ha sido, bueno, para mí es un honor estar aquí con todos vosotros. Os voy a contar una historia. Al final, Sina
Yo la llamo una historia de una princesa guerrera porque ha sido un proyectito que para mí empecé a fecundarlo como si fuera un bebito y ha ido creciendo y en muy poco tiempo pues la verdad es que estamos haciendo un ruido que es bonito, que tiene un propósito y que estamos llegando pues a momentos de consumo y a un mercado que quizá desde la industria del vino más tradicional, cuando trabajaba en bodega, pues no llegué nunca a palpar, ¿no? Y creemos que el mercado del vino es muchísimo más grande de lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. La presentación es en inglés. Si alguien tiene algún problema, veréis que texto hay muy poco, pero bueno, que se entiende bastante fácil todo. Bueno, ya me ha presentado Pilar, pero sí es cierto que yo originariamente soy de Marruecos, aunque siempre digo que soy un mix de tajín y pam tumacat, porque llegué aquí a España con 2 semanas de vida. Y entonces como que en Marruecos he estado 7 veces contadas, pero la gente me dice, ¿pero ese nombre de dónde viene? Y eso nos pasa mucho a la gente que somos de padres de fuera o algo, ¿no? ¿Ese nombre de dónde viene? Digo, bueno, sí, originariamente soy de allí, pero la verdad es que he estado veces contadas. Y nada, y sí que es verdad que vengo de un seno de una familia pues musulmana, tradicional, donde ahora pues hoy es el Eid, hoy es la fiesta del Cordero, no sé si lo habéis oído, es la fiesta del final del Ramadán. Pues mi madre siempre pues, se ha inspirado para que yo pues fuera una buena musulmana, ¿no? Y con los años, bueno, yo salté del todo lo que es el mundo más digital y el emprendimiento pues desde las nubes, ¿no? Que el cloud, haciendo PowerPoints incansablemente para cambiar el mundo desde una oficina, al momento en el que yo salto al mundo del vino me doy cuenta de que esa industria pues a mí pues me fascina, me enamora y me quiero quedar en ella. Pero claro, yo después, ahora os cuento un poquito la trayectoria, pero yo en mi seno familiar pues siempre constantemente era todo lo que hacía que era pecado y que me iba a ir al infierno, ¿no? Entonces al final llegó un momento que a mis 30 años pues le digo a todo el mundo, oye, pues si me voy a ir al infierno de todas maneras, pues me voy a dedicar a lo que más me apasiona y a hacer con mi vida lo que quiero hacer, ¿no? Y al final le digo a todo el mundo pues eso, de una forma muy educada, dejadme vivir la vida. ¿Y cómo empezó todo en el mundo del vino? Pues empezó en el 2014, a finales de 2013-2014, cuando un fondo de inversión en Estados Unidos adquiere unas bodegas que en aquel momento eran de Joan Manel Serrat, del cantante. Y claro, yo dedicada pues más, estaba haciendo mi MBA, estaba destinada pues al mundo más digital quizá, más disruptivo. Y cuando me contactan, yo tenía una empresa que monté en su momento, que era Peter Life, en el que vi que el modelo de negocio era muy difícil de sostener. ¿Por qué? Porque las familias con niños con autismo, que en aquel momento yo estaba especializada en una empresa que se dedicaba a ello, pues vimos que el stream revenue era muy complicado de obtener, porque ya tener un hijo con estas capacidades en un sistema donde ya están muy limitadas las ayudas que tienen los padres, pues nos costó muchísimo monetizar el proyecto. El proyecto precioso, pero al final hicimos un exit y yo en esos momentos pues me llaman de este fondo y me dicen, oye, que acabamos de aterrizar en el Priorato, necesitamos a alguien que nos tire adelante del negocio y tal. Y me dicen, ¿qué sabes del vino? Y yo digo, ¿bebérmelo? O sea, no tengo ni pajotera idea. O sea, yo cuando empecé en el mundo del vino me pensaba que Garnacha era el nombre de un pueblo. O sea, y de repente resulta, no había visto una cepa en mi vida. O sea, yo llego con 24 años y me dicen, tira adelante con esta bodega. Y yo, o sea, ¿por dónde se empieza? Pero me enamoré. O sea, recuerdo el momento en el que yo llego por esos caminos. Además, el Priorato es una zona que es espectacularmente bella. O sea, las viñas tal cual están plantadas, los vinos que allí se confeccionan, las personas que trabajan en la tierra. Hubo un punto de inflexión en mi vida en el que yo pues me enamoré de la industria, me enamoré del producto, porque también al final pues tomar vinos buenos pues también enamora y fácil. Y en esas que dije, oye, pues mira, fui a hacer un stage al inicio, y yo cuando mi madre me dijo, además que había invertido en el MBA, había montado mi empresa, con lo cual montar empresa, que no os cuenten milongas porque es invertir absolutamente tu vida 24/7, o sea, no hay vida personal ni hay ahorros, y si los tenéis los perdéis. Entonces yo cuando empiezo la empresa veo que básicamente me he quedado sin ahorros, o sea, cuando estaba en la otra empresa, y cuando me llaman no tengo ahorros, estoy acabando el MBA y estoy con una mano delante y otra detrás.
Y le digo a mi madre, digo, mamá, no te preocupes, digo que nada, voy a estar unos meses trabajando en bodega y tal, y además me ofrecieron unas condiciones muy buenas. Y dije, pues mira, ¿sabes qué? Voy a probar esto de las bodegas a ver qué tal. Me encanta, estoy allí 7 años, lo que iban a ser 3 meses pues se convirtieron en 7 y mi madre se dedicó 7 años diciéndole a la gente que yo trabajaba como directora de operaciones en Pepsi. Entonces llegó un momento en el que yo dije, yo no quiero que mi madre se avergüence de mí, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo tan mal? Pues dedicarme al vino. Eso es lo que hacía tan mal. Y en esas pues que me voy, y en ese momento en el que yo a nivel personal y tal, pues justo pues me iba a casar también con una persona que era siria-palestina, que era también musulmán y tal, y yo en aquellas de decir, tía, pues quizá esto del vino lo tendrías que dejar. Y sentí como mucha presión por siempre estar queriendo agradar y contentar a las personas a las que quieres, ¿no? Y entré con unos ataques de pánico, unos ataques de ansiedad horribles. Al final me llaman de... Pues aplico a un máster en el IES y en esas que, claro, yo no me lo podía pagar. Y fue como un, bueno, pues ¿qué hago? Y con la persona con la que estaba en aquel momento me dice, ¿cómo vas a ir a Nueva York? Si eso es carísimo. Y dije, hostia, esto de poner ya palos en las ruedas. O sea, ni dar la oportunidad de decirme, oye, pues sí, si te dan la oportunidad de irte a Nueva York a estudiar, pues vete, porque el amor si no es eso, ¿qué es? Pues nada, total, le entregué el anillo de vuelta. Me fui de la empresa y me fui para Estados Unidos. Y entonces allí ya fue cuando una amiga me invita a su casa y me dice, oye, pues píllate lo que quieras. Le digo, ya, pues un vino. Voy a la nevera a abrir el vino y pues abro la nevera y la vuelvo a cerrar. Y digo, I don't see the wines. Y me dice, ¿cómo que no ves los vinos? O sea, tienes ahí un blanco, un tinto, un rosado, o sea, grab the wine you want. Y yo... Vuelvo a abrir la nevera, veo la lata y digo, putos americanos, o sea, tal cual. O sea, fue mi expresión, cojo la lata y digo, es una puta broma. O sea, y yo, que vengo del vino, o sea, de España además, yo, esto es un Don Simón horrible, bueno, ya mi prejuicio, ¿no? Además, en el momento en el que abro yo la nevera, lo primero que espero es la figurita, ¿no? De la que estamos todos acostumbrados cuando buscamos una botella de vino. Total, que además he de reconocer que mi primera experiencia con el vino en lata fue en copa. Yo no me atreví a meterle el morro a eso, porque dije, buah, esto debe estar asqueroso. Pero bueno, fueron las percepciones que tuve. Además recuerdo que era una garnacha californiana que me la puse en la copa. Y en aquellas que me acuerdo del color, o sea, era un color, o sea, era precioso, era un color hermoso. Además lo probé en ese momento en el que, ¿sabes cuando te peta la cabeza? De decir, ¡buah! O sea, esto está buenísimo. Me volví loca. Entonces esa fue mi experiencia cuando yo veo el vino en el primer momento y luego cuando lo pruebo, de what the fuck, ¿esto qué es? Y así es como empezó un poco. Me fui a California, empecé a buscar a las bodegas, a los enólogos que estaban confeccionando estos vinos, empecé a preguntar por las latas, el tipo de lata que estaban usando para garantizar la calidad organoléptica del producto. Empecé a hablar con imprentas, incluso aquí en La Rioja, de tengo que etiquetar latas. Y me decían, no, solo deslibar. Yo no, quiero etiquetarlas con el papel del vino. Haciendo pruebas, llamé a enólogos aquí en España de, oye, chicos, quiero enlatar el vino. Y la expresión de, perdona, yo esto no te lo voy a hacer. A mí, o sea, me costó muchísimo encontrar bodegas que apostasen por dar el paso, ¿no? Y fue como un, voy a lanzarme, aunque nadie crea en esto, porque en aquel momento cuando yo empecé fue caras de quién se va a tomar un vino en lata cuando no hemos sido capaces de bebernos, o de tomarnos la botella de, la rosca. Que pobre el camarero que se ha atrevido a ponernos una copa de vino de una botella de rosca en España. Casi matamos al camarero y el pobre hombre no ha hecho nada. Pero sí que nos ha costado muchísimo porque tenemos una tradición en el vino que, bueno, pues que es complicada, ¿no? De reeducar ese patrón de comportamiento que todos pues llevamos pues muy anhelado. Y cuando decidí lanzarme, tuve en el momento de la pandemia. O sea, estábamos confinados, es marzo del 2020, porque además yo soy seguro de salud en Estados Unidos, esto está grabando esto, ¿no? Bueno, sin seguro de salud en Estados Unidos, claro, tío, como me pille el COVID, pues estamos mal. Entonces tuve que volverme aquí a España rápido y en el que nos confinan al cabo de nada. Y en aquel momento, pues claro, en el confinamiento, pues yo dándole a la cabeza, ¿no? De decir, buah, pero ¿por qué quiero enlatar el vino? ¿Y por qué no el vino? ¿Y por qué no hago agua de aromas afrutadas, ecológico, sostenible? ¿O por qué no me pongo a hacer clavos? ¿No? De decir,
de realmente yo conectar con el por qué iba a hacer aquello que iba a hacer, ¿no? Y por qué vino, ¿no? Y cuál era mi vinculación con el vino. Y cuando yo en ese momento vuelvo a España, estoy, bueno, que no sé qué hacer con mi vida, no sé hacia dónde tirar, pero yo quería volver a saltar al vino, pero no quería, por el freno que me suponía, el desencantar a mi familia. Y mi madre me coge un momento y me dice, mira, cariño, dice, nunca te he visto tan feliz que cuando estabas en las bodegas. Y así que, por favor, si tienes que volver al vino, vuelves. Y le digo, pero vamos, ¿no vamos a ir al infierno? Y dice, tranquila, cariño, allí vamos a ir todos. Y yo, vale, entonces como que necesité esa aprobación de mi madre un poco para dar el salto. Pero detrás de todo eso había esa voluntad de esa niña a quien siempre le dijeron lo que tenía que hacer. O sea, yo desde pequeña siempre me habían dicho cómo me tenía que vestir, cómo me tenía que comportar. Que si me reía muy alto estaba provocando a los hombres, que si vestía muy corto también, que si salía tarde era también. O sea, al final cualquier cosa que yo hiciera de pequeña era castigo, castigo, castigo. Y hay un momento en el que la niña se hace mujer y le dice al mundo, oye, pues dejadme hacer la vida que yo quiera vivir. Y detrás de todo este proyecto hay una niña que le dice al mundo, ¿no? Es la historia de una luchadora, es la historia de una pequeña niña con grandes sueños, es la historia de una guerrera a quien le dijeron que solo era una princesa, es la historia de una valiente en contra de la adversidad. Esta es la historia de la lucha por la libertad de tomar tus propias decisiones y vivir la vida que quieres, la libertad de gritar y ir en contra de aquellos de lo que los otros esperan de ti, la libertad de gritar, saltar, bailar, cantar, nadar, correr y jugar, la libertad de empezar tu propia revolución. La libertad es un estado mental, es una forma de vivir. Y a través de esto nació Zina. O sea, que cuando la gente ve el packaging y me dice, oye, pero qué bonito esto de las latas, ¿no? ¿Quién es tu diseñador? O sea, no, eso no funciona así. O sea, primero tú lo que tienes que trabajar muy bien es la esencia de quién eres, cuál es tu propósito, por qué haces lo que haces y cómo proyectas tu proyecto en el tiempo y en qué momentos y en qué espacios en este planeta le encuentras lugar. Tú cuando haces este trabajo de visión, yo siempre digo, o sea, absolutamente todo lo que me está pasando con Zina, yo lo he soñado. Y no es que me tome nada, es que simplemente tú trabajas tu campo de visión y ves que realmente puedes llegar a traer todo aquello que quieres, ¿no? Y al final, pues resulta que las latas se visten con esta esencia. Yo me inspiré muchísimo de las puestas de sol, de la conexión con la naturaleza, de encontrar pues, un packaging que fuera quizá también inspirado en la comunicación de la industria cervecera, y un mix de los espirituosos, pero la estrategia de Red Bull, o sea, fue como ¿qué ha pasado con Red Bull? Red Bull, ¿qué es lo que hizo para entrar en el ocio nocturno y en los festivales? Las cervezas, ¿por qué han conseguido democratizar las cervezas y conseguimos que en una mesa haya una persona de 60 años tomando una Mau San Miguel y un tío de 20? Y allí no hay diferencias en edades ni en clases sociales. Y la cerveza eso lo ha conseguido. En cambio, en el mundo del vino sí que hay esa separación entre clases. Cuando vas a visitar a alguien y le llevas una botella de vino, tú te miras cuánto se ha gastado, ¿no? Más o menos. Tú miras esa botella y tal y dices, no, se la ha currado, no se la ha currado. Cuando vas con un pack de cervezas, tú no juzgas a nadie. Oye, qué bien sientan, ¿eh? Y más se hace calor. Pero en cambio con el vino juzgamos, ¿no? Y entonces ha habido toda una jerarquía, una historia, un elitismo que está separando las nuevas tendencias, o sea, las nuevas generaciones, las nuevas tendencias de consumo con un producto que todo el mundo gusta, pero que se está separando de las nuevas generaciones. Y cuando detrás de todo esto me pregunta la gente, pero si esta es la tercera empresa que has montado, ¿por qué esta vez sí y las otras veces no te funcionó? Principalmente porque en esta yo tenía el know-how. O sea, yo como CEO y fundadora lo que yo necesitaba era poder pelearme delante de inversores, defender mi producto delante de otros sommeliers, enólogos y del mercado y delante de un comprador y explicarle lo que yo estaba haciendo.
Cuando yo monté las otras 2 empresas, yo sobre niños con autismo poco sabía, aunque era la CEO de la compañía, y sobre inteligencia artificial y detección temprana de úlceras crónicas, pues me dirás tú, y yo era la CEO de esta empresa. Entonces es súper importante tener tú el know-how del producto que vas a lanzar y que te lo quieras un montón, porque eso de que vas a separar tu vida personal de la profesional es mentira. O sea, tu vida se convierte en tu empresa, entonces asegúrate de que todo aquello que reúne esta empresa es aquello que amas, o al menos parte de ella. Entonces yo digo, yo me lo estoy pasando teta, o sea, yo me he montado el festival. O sea, a mí me encanta, porque me encanta el vino, porque además me encanta estar en contacto con la naturaleza, que es algo que frecuentemente hago, y me encanta ir a bodegas y visitar bodegas, porque es un producto además que es social, y a mí me encanta estar con gente y conocer personas nuevas, y es un producto además que es que dices, cuando sacas estadísticas de consumo de vino a nivel mundial, no hay ni un país del mundo donde no se consuma vino. Tú dices, joder, o sea, la proyección que tiene esto para mí hacerme feliz. Pero yo tuve que empezar a pensar en eso, de decir, vale, vayamos a hacer un proyecto sostenible, que sea negocio, pero también que la CEO y la fundadora de este proyecto, que yo sé que voy a estar los próximos 7 años dedicada al 100%, que me haga feliz, ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo más personal fue necesario porque hay muchos momentos en los que te vienes abajo. O sea, porque te vienes abajo porque el día a día es súper duro, es para mí el viaje más solitario y más duro que he hecho en mi vida. Y los momentos en los que ves el fin de semana a tus amigas con sus hijos, que han montado familia, que tú no lo has hecho, que además cuando tú en tu momento profesional en el que te sientes más segura, más capaz, más fuerte, es precisamente cuando te tocaría ser madre, ¿no? Y tener un proyecto de familia. Y después, no, pues me voy a poner a emprender. Y renuncias a todo esto para tirar adelante un proyecto. ¿Puedes hacer las 2 cosas? Pues inténtalo. Pero yo soy más de hacer algo y hacerlo bien. Si algo me pasaba antes es que me metía en 300 proyectos. Era de todo. Era hermana, era madre, madre no, era novia, era amiga, me metía, oye, una fundación quiere que participes en esto, me metía, oye, vamos a montar un proyecto de tal, un no sé qué de voluntariado. Llegó un momento en el que me metía en tantos proyectos a la vez y en tantos planes que una amiga me cogió una vez y me dijo, ¿qué pasaría si toda esa energía que tienes la enfocas en hacer solo una cosa bien? Digo, ¡buah! Se puede liar. Y es justo lo que hice. Dejar de hacer absolutamente todo el resto y centrarme en hacer solo una cosa bien. Entonces es una decisión que uno toma. O sea, esto al final va por personas. Y también respecto a la lata y por qué la lata, ¿no? Yo tenía clarísimo que quería dar un golpe en la mesa, en la industria, y ser disruptiva. Yo creo que al final la disrupción no es más que encontrar una forma distinta de resolver un problema existente. No hace falta que inventar mucho la rueda, o sea, es decir, hay muchas ideas que son disruptivas porque están cambiando pues, la forma en la que solucionamos un problema, con o sin tecnología, que no tiene por qué siempre aplicar la tecnología. En el caso de la lata, para mí, era cambiar el patrón de comportamiento de las personas y de nuestra relación con el vino. El dejar de tener, o sea, de alguna forma hacerlo más accesible. Que cuando yo haciendo la investigación de mercado, que estaba durante la pandemia, hice entrevistas a personas de Sevilla, Valencia, Madrid, Bilbao, y eran entre los 25 y los 32 años, que era yo más o menos lo que estimaba. Entonces, como estábamos todos en casa confinados, pues aproveché. Y muchos de ellos, las conclusiones después de las entrevistas, a las barreras de consumo que tenían con el vino, me decían que es que, Sana, me acuerdo que además un chico de 28 años de Madrid me dice, pero es que, Sana, en la industria os pensáis que todos sabemos abrir una botella de vino. Yo, ¿perdona? Me dice, yo no sé abrir una botella de vino. Entonces te das cuenta como, hola, ¿pero esto qué es? O sea, ¿que me estás diciendo que no tomas más vino porque no sabes abrir la botella? Entonces hablas con mercados nórdicos y te dicen que están pidiendo a las bodegas retirar el corcho y pasar a la rosca, no por un tema de calidad ni nada, sino porque allí los nórdicos cuando inauguran su piso, igual que nosotros cuando inauguramos el piso, ¿qué es lo primero que compramos? Yo un abridor, o sea, yo no tengo ni sábanas ni nada y ya tengo el abridor en casa. Pero en muchísimos países la gente no sabe abrir una botella de vino. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, ya la barrera al consumo que genera simplemente el envase es importante. Y la lata lo que hace es hacer pues, el vino más accesible. Al menos ya te cargas el momento de necesitar el vaso y el abridor. El servicio también es mucho más rápido, se enfría mucho más fácil.
A nivel transporte y logística, me di cuenta de que enviando una caja de 6 botellas de vino de una bodega española a Estados Unidos me costaba $100, ¿no? En las bodegas, pues típico es que un cliente en Estados Unidos te pida pues una caja de vinos y se la mandas. Es tan caro el vino allí que a veces prefieren pagar los costes logísticos desde España y comprarte el vino directamente de bodega. Cuando yo mando una caja a Estados Unidos de 24 latas que equivalen a 8 botellas de vino, me cuesta 49. ¿No? Entonces, al final, ¿qué ves? La tendencia que hay en el mercado, incluso de muchos países en el norte de Europa, que están empezando a solicitar, desde el monopolio, la reducción de compra de productos en cristal por el simple hecho del peso. Impacta, es más contaminante, pesa más y optimiza mucho menos el espacio. Tú tienes al final menos vino en un espacio que te ocupa más, con un envase que es más frágil. Yo cuando mando productos lo mando con correos express. No necesito un servicio especial de mailboxes porque es cristal, ni las fundas y todos esos recubrimientos que al final te acabas gastando más en todo el packaging de la caja que en lo que facturas del vino, ¿no? Y los beneficios también de la lata, aparte del transporte y la conveniencia que tiene, es que tú simplemente, el vino cuando lo tienes dentro del envase, ves que no tiene contacto con la luz. Entonces hay vinos que el hecho de no tener contacto con la luz, pues mira, malo no es. Que no tienes tampoco pues, interferencias con entradas de oxígeno. Allí el vino no se te oxida. Pues que dirás, hostia, pero es que el vino necesita respirar, te lo compro. Porque al final no deja de ser un producto fermentado que necesita pues, respirar. ¿Qué puede pasar con el vino enlatado? Que se te reduce el vino. Los vinos se reducen también. Entonces, allí ¿qué tienes que trabajar? Pues posiblemente la varietal, pues que sean varietales de vinos que sean más oxidativos que no reductivos. Si tú a una varietal de vino más oxidativo que reductivo lo metes en una lata, está encantada dentro de la lata. Entonces nosotros tuvimos que hacer muchas pruebas antes de lanzarnos a enlatar y envasar cualquier tipo de vino. Y luego está, pues bueno, a nivel de servicio también, que se enfría súper rápido. ¿A cuántos no nos han pasado que en el momento caliente el vino está caliente? Y dices, ahora que lo quiero frío, espérate que se enfríe el vino. Con las latas los metes 5 minutos en el congelador y tienes el vino fresquito. Entonces sí que es verdad que la interferencia de la temperatura es muy radical en muy poco tiempo, pero se enfrían rápido, que al final es lo que nos interesa. Entonces ya cuando hablamos de la propuesta de valor, de todo el proyecto y de lo que hay detrás, yo no hablo de que vendo vinos en lata. Yo vendo sostenibilidad y conveniencia, que es al final hacia dónde van las nuevas tendencias del mercado. No estamos todos pidiendo de globo cuando tenemos el paqui debajo de casa. No estamos todos pidiendo, suscritos a Netflix porque nos da palo ir al cine. No estamos todos en momentos de que queremos que en Amazon que nos traigan todo en 24 horas porque nos da palo ir a buscar en cualquier tienda. Estamos en un momento donde estamos buscando todos la conveniencia, la accesibilidad. Y esto en el vino pues, es posible también. Si tú trabajas unas referencias de vino que sean, pues, que hagan match con el packaging. O sea, tú al final cuando elaboras vinos en botella no coges cualquier vino y lo metes en crianza, o sea, en barricas para elaborar un crianza. Tú toda esta trazabilidad la planificas antes, incluso desde la viña. Entonces, con el vino enlatado igual. Tú antes de vendimiar, tú sabes qué vinos vas a destinar a la lata, sabiendo que esa lata va a estar herméticamente cerrada y sin contacto con la luz y que además va a estar 18 meses en ese envase, que esa es otra cosa, porque no es que el vino en lata se caduque, sino que el efecto corrosivo que genera el vino dentro de la lata se puede comer la película, la protección que lleva dentro y puedes al final acabar pues, tomándote el aluminio, literalmente. Pero eso te pasa también con la Coca-Cola. Ah, pero es que tus vinos tienen fecha de caducidad. Y yo, ¿te has fijado en una lata? O sea, cualquier lata en el mercado tiene fecha de caducidad. Y no es que el vino se caduque, sino que es la corta vida que tiene el aluminio. Bueno, aquí en este vídeo, os quiero enseñar este vídeo para que veáis el porqué de la lata. Que os lo he explicado y os estoy aquí pegando un... Pero tenemos este vídeo...
Entonces, ahora si os preguntase, ¿creéis que somos competencia de una botella de vino? Que no. Decís que no. ¿Y contra qué competimos? Sí. Aunque es cierto que estamos creando una nueva categoría. Y la categoría es el ready to drink. Dentro de la categoría ready to drink, que son bebidas listas para llevar, para tomar, están las alcohólicas y las no alcohólicas. Dentro de las alcohólicas os podéis encontrar la cerveza, os podéis encontrar, ahora hay una tendencia que habéis a lo mejor oído hablar de los hard seltzers, que son unas fórmulas así de un 5% de alcohol y tal, que en Estados Unidos lo están petando, muy heavy, y aquí en Europa no han acabado de funcionar, porque creo que las culturas son totalmente distintas. Y cierto es que cuando empecé el proyecto, claro, yo me encuentro con que quiero crear una categoría que no está creada en España y en Europa, sin información de mercado. Vosotros habéis tenido un poquito de información que os he pasado yo, pero cuando yo empecé la empresa no había absolutamente nada en el mercado de información de vino enlatado. Entonces tú a ciegas vas un poquito pues, determinando cómo crees que puedes entrar en el mercado, en qué momentos de consumo y con qué productos para cubrir una necesidad y una demanda. Entonces nosotros al final detectamos que efectivamente hay muchos momentos de consumo donde la presencia del vino es inexistente. Y ahí es donde decidimos entrar. ¿Cómo ocurrió todo desde el inicio? El 2020, fueron 9 meses, es como un bebé. Fueron exactamente 9 meses. En marzo es cuando empezamos con toda la parte más de creación, de propósito, del por qué queremos enlatar el vino, hacia dónde lo queremos proyectar, dónde me imaginaba mi producto, ¿no? Y, o sea, yo me lo veo en un yoga retreat, me lo veo en un festival, me lo veo en los cines, me lo veo en los chiringuitos de Ibiza y Formentera, me lo veo o en un supermercado, en packs de 4, ¿no? O sea, tú al final, con este trabajo, le das sitio y le pones lugar también al producto para luego acabar de vestirlo, ¿no? Como quieres que vista. Y los 3 primeros meses fueron súper difíciles a nivel también de nombre, que bueno, Zina viene en árabe Zina es belleza y de Xena, de la princesa guerrera. Porque después de Carmela, Manola, Lola, empecé a buscar 1000 nombres para ponerle al vino, pero es que estaban todos, o sea, pensad que la categoría de bebidas alcohólicas, que hay 2, la 33 y la 32, unas de cervezas y otras de bebidas, de licores y vinos. O sea, es de las más solicitadas de largo. O sea, cualquier empresa que tenga moda o que tenga cualquier tipo de producto, pillar esa categoría por si mañana, por si acaso, lanza una cerveza o un vino con su propia marca. Entonces, cuesta un montón encontrar, o sea, yo os aviso, o sea, si algún día montáis una empresa y queréis registrar la marca, os va a costar una pasta y además encontrar una marca que puedas registrar a nivel internacional. O sea, nos hemos vuelto locos y que esté disponible en el 2020, en aquel momento, ¿cuántos años llevamos registrando marcas? Entonces, cuesta muchísimo, o sea, el encontrar una marca que además haga match con tus valores, con todo el propósito, cuesta muchísimo y parece que nunca hablamos de eso, pero requiere de mucho tiempo. En junio elaboro el primer MVP. El primer MVP, bueno, es el primer test que hago en el mercado y lo hago, pues imaginaros, si la categoría no está creada en España, pues me tuve que buscar enlatadores de cervezas y decirles, tíos, voy a enlatar el vino. Y dicen, ¿what? Y yo, sí. Y además, si os fijáis también, el 98% de las bebidas que hay en el mercado son bebidas carbonatadas, las que vienen en lata. Entonces ya el efecto de presión que se hace dentro de la lata es mucho más fácil encontrar copackers, o sea que son grandes enlatadores, pero me encuentro en un mercado en el que es un mercado de economías de escala muy grandes, donde el pedido mínimo para enlatar un producto son 200.000 latas. Y yo quiero solo 100, ¿sabes? Pero aquí una pruebecilla para empezar, a ver qué tal. Entonces, me
me encontré con unos enlatadores de cerveza y les dije, oye chicos, o sea, quiero meterme en esto, vamos a probar. Entonces allí hicimos los primeros pilotos y eso fueron los Sanfermines. O sea, había vino por todas partes, fue un puto desastre, lo tuvimos casi que tirar todo, fue un desastre, o sea, un desastre literalmente. Fue, bueno, pero aprendimos, incluso intenté carbonatar la garnacha y luego dije, pero ¿qué estás haciendo? Y al final me di cuenta que si el producto era bueno y era de buena calidad, no hacía falta adicionar absolutamente nada. Y nos mantuvimos allí en la esencia del producto y en intentar también que en la industria no me pasteurizaran el producto, porque también eso es muy habitual. Las bebidas que hay en lata casi todas vienen pasteurizadas. ¿Por qué? Porque se quieren garantizar que luego pues no vaya eso evolucionando dentro del envase. Por los riesgos que te puede dar que a lo mejor un container esté de camino a Japón a 40 grados de sol y eso allí empieza a fermentar y a explotar, ¿no? Entonces, yo tuve que luchar para que no me pasteurizaran los vinos. Y yo, pasteurízate tú. O sea, ¿cómo me vas a pasteurizar el vino, que es un vino bueno, a 80 grados de temperatura? También eso fue una odisea. No añadir azúcares, no añadir químicos también. En el mundo pues, del enlatado, los aditivos químicos que se introducen son muchísimos. Entonces, fue toda una guerra para no adicionar mucho producto y luego también intentar sacar al mercado un producto sostenible. Yo no sé si habéis llegado al tema sostenibilidad y tal, pero hacer las cosas bien es de tontos, es de ricos, porque hoy en día si quieres hacer bien las cosas, no trabajar con plástico, intentar trabajar con materiales reciclados es carísimo. Los proveedores que te facilitan las cosas son poquísimos y cuando estás empezando ya puedes suministrar y prepagar todo absolutamente porque nadie te financia nada. Entonces, hacer un proyecto que sea lo más reciclable posible y que impacte el mínimo al medio ambiente, al menos aquí en España, es una odisea. Pero bueno, al final lo conseguimos, pero no fue fácil y es mucho más caro que hacer las cosas mal. O sea, lo que sale bien y los que hacen más dinero posiblemente son las personas que hacen las cosas mal. En agosto del propósito, yo después de haber montado las otras dos empresas y estar allí levantando capital y tal, yo dije, cuando monte esto de los vinos, al día siguiente quiero monetizar. Yo quiero la primera factura después de subirme al coche con las primeras cajas y dije, tengo que vender las primeras latas, como sea, quiero ver la factura, que la tengo allí yo colgada de 32 euros y súper contenta con mis 24 latas. Y empecé y llegué a una tiendecita que había por la costa y le voy a una señora y le digo, oye, mira, que he empezado con esto del vino y me dice, oye, pues mira, yo con la cantidad de turistas que tengo por aquí y tal, que se me van a la playa y tal, pues hostia, pues esto creo que me puede interesar. Y así empezó, y de allí me fui a los chiringuitos de las playas y les empecé a comentar el proyecto y tal. Entonces empecé a detectar que realmente algo de mercado podía llegar a ver. Pero de lo que me quise asegurar antes de empezar cualquier ronda de financiación y de pedir pasta a la gente era de que yo había validado un producto y un potencial del mercado. O sea, yo lo que no podía hacer es con una presentación PowerPoint decirle a la gente, necesito 200.000 euros, cuando ni yo había validado si habría o no negocio. Entonces, para mí fue, aunque esas primeras latas me costaron una fortuna, porque el coste unitario de esas primeras latas fue carísimo, fue para mí la inversión necesaria para aprender, para llegar a un momento en el mercado y decirle a un inversor, te voy a contar dónde voy a meter esto. Y te voy a contar qué funciona, y te voy a contar a quién se lo he vendido y cuántas veces le estoy vendiendo. Pero necesitaba algo de tracción, algo de conocimiento del mercado, porque como os he dicho, o sea, yo empecé esto que no tenía información de mercado, no hay estudios, y lo que tienes en Internet son estudios de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el mercado español con el patrón de comportamiento de un americano? Nada. Y lo que funciona allí muchas veces no funciona aquí, pero sí que es cierto que yo lo que vi allí es que lo vi en Nueva York, y Nueva York no es Estados Unidos. Es como si decimos que, no sé, que Madrid es toda España. O sea, no. Entonces allí sí que vi que las nuevas tendencias de consumo pues estaban muy claras. Vi y pude llegar a proyectar eso, pero no contaba con información del mercado. Y al final de año, ya cuando tengo el mercado, y lo hice súper rápido, en 3 meses, además en plena pandemia, estábamos confinados, no nos podíamos mover mucho, al final del año cierro la ronda, además el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, yo vaya broma. Y sí, empezaron a llegar los inversores y cerré la primera ronda. Pero la empecé a difundir en julio y sí que es cierto que yo antes de empezar este negocio me asesoré de hablar con inversores que habían invertido antes en otras bodegas para decirles, ¿invertirías en algo así?
Si no, yo no me meto. O sea, yo lo que sabía es que yo tenía 106 euros en mi cuenta bancaria, que había vuelto de Estados Unidos y le dije a mi hermano, no tengo ni para pagar el alquiler y me voy a montar una empresa. Entonces fue en aquel momento en el que dije, wow, o sea, si no tengo pasta, la voy a tener que levantar. Si no tengo patrimonios ni avales, a mí los bancos no me van a mirar. Entonces, o me asesoraba de que estaba montando un negocio que para un inversor eso fuera atractivo. Y intenté construir el proyecto pensando en eso, en levantar capital. Los vinos que tenemos ahora mismo en el mercado, empezamos con el 187, que es esta latita que veis, y es muy curioso porque es una lata mucho más cara de confeccionar que las grandes, pero es el formato de la copa de vino. Y sí que vimos que debido a la pandemia yo quise montar y penetrar muy fuerte en la categoría de festivales y ocio nocturno. ¿Pero qué nos pasó en el 20, el 21, el 22? Pues me comieron mocos, porque las fiestas me dijeron que ni de coña, que no habían fiestas. Entonces en ese momento dije, vale, ok, pues entonces ¿cómo entro en el mercado si no tenemos fiestas? En la restauración organizada de comidas para llevar. Empecé a contactar con aquellos que empezaban a hacer mucha comida para llevar y les dije, oye, ¿no te interesaría esto del vino? ¿Qué tal vendes el vino? Y dice, hostia, si la peña me pide pues comida para 2, comida para 1, que recogen y tal, la botella es un 1% de mi media de tickets. Y dije, ¿y si es una copa? Entonces ahí poco a poco empezamos a entrar en la restauración organizada. Luego saltamos a Globo y cogí el contacto de Globo y les dije, oye, quizá también, porque además con la pandemia empezamos todos a ir a los parques, ¿no? A consumir mucho en la calle, a pedir globos y pedir el alcohol, fresquito, que nos lo trajeran. Entonces ahí un poco empecé también y me metí por Globo. Y sí que vi que había momentos en los que la 187 podía entrar en alguna categoría como es la restauración organizada, porque el restaurador que dice copa de vino, ¿sí? Facturo. En el retail, que es ya el consumo en casa o el consumo en domicilio, queremos todos un poco más de volumen. Entonces, tuve que lanzar la de 250. La gama que tenemos son vinos tranquilos de garnacha. ¿Por qué la garnacha? Yo la selección de vinos la hago mucho pues, por lo que me enamoro. O sea, soy una romántica. Entonces, yo probé unas garnachas y tal, que además son una zona en Batea que es garnachera, es todo de garnachas ecológicas, y me enamoró la garnacha. Además, en aquel momento está de moda. O sea, yo veía que la garnacha era una variedad que estaba de moda y empezamos con el blanco y el tinto, porque el mercado español sí que es cierto que es 80% tinto y residualmente blanco, creo que está en un 12-13% y el resto es el rosado, o sea, el rosado se vende poquísimo en nuestro país. Y empecé con el blanco y el tinto. Luego la gente empezó a decirme que para el fin de semana y tal, que por qué no lanzaba un rosado. Parece ser que las chicas y los chicos, o sea, del fin de semana, pues a lo mejor nos pillamos una botella de rosado, quizá aquí no, pero más en la zona costera, incluso en Madrid. Y empecé a ver cómo en Madrid me funcionaba muchísimo el rosado. Al cabo de un tiempo me empiezan a pedir, nos dicen que es demasiado alcohol y demasiado vino. Y pues saltamos y me voy al Penedés a buscar un vino, que es un Perellada, mucho más floral y más sidroso que el vino. ¿Para quién? Para aquellos paladares menos entrenados con el vino. Le llamamos la peligrosa. Bueno, te das cuenta y le vas dando y no notas mucho porque es un 9-10% de alcohol y es muy fácil de beber. Y luego acabamos sacando el rosado espumoso porque el mercado nórdico, sabéis que en Europa, ¿qué consumen? Blanco y rosados espumosos. Y dije, pues bueno, entonces creo que a diferencia de una bodega tenemos esa capacidad de estar muy en contacto con el mercado y ser muy rápidos a la hora de seleccionar nuevos productos y lanzarlos en una marca que es propia. Entonces, al final, yo no estoy ligada ni a una propiedad, ni a unas viñas, ni a unos terrenos que tengo que amortizar. Lo mío al final es envasar un producto que detecto en el mercado que se quiere. ¿Dónde estamos ahora? Pues como os comentaba, básicamente en Horeca Travel. Horeca Travel es una categoría que nos ha costado muchísimo entrar, pero que creo que es donde la apuesta va a ser más potente. En Travel diferenciamos entre transporte y hospitality. Hospitality son los hoteles y luego está, pues en transporte, pues os podéis imaginar, desde estaciones de tren a aerolíneas, a trenes de larga distancia. Hay un mercado tremendo donde sí que quizá está la presencia del botellín de 187,
pero que las nuevas generaciones cuando ven el botellín de 187, ¿creéis vosotros que las pillan? Cuando veis un botellín de 187, ¿qué pensáis? O sea, ¿es algo que os atrae? ¿Es algo que os pedís? ¿Es algo que os da igual el packaging de la 187? No pedís nunca un botellín de 187. Ahí está. Entonces entendéis por qué estoy entrando allí. Pero porque el botellín de 187, sea por el packaging, sea por el diseño, creo que al final las generaciones que han consumido eso, yo cuando iba a, bueno, investigación de mercado he hecho muchísima, iba a un Viena, por ejemplo, que es una cadena de cafeterías que hay en Cataluña, y yo les preguntaba, digo, ¿tienes vino? Y dice, sí, tengo estas botellinos y tal. Digo, oye, ¿qué opinas de estas latas? Le preguntaba a las camareras. ¡Ah, qué chulo, qué monada! Digo, ¿quién te consume las botellitas? Me dicen, de media 60, 70 años, que me piden la copita y tal. Y digo, ¿quién crees que te consumiría esto? Y de seguro que todos los jóvenes. Entonces, a veces hay mucha parte, o sea, una parte de la restauración importante que ha dejado de ofrecer vinos, no porque a la gente y a nosotros no nos guste, o porque no nos tomaríamos en el establecimiento un vino, sino porque el packaging no es el adecuado. ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos años? Que esto, bueno, es hasta el 23, pero lo cambié tarde. En todo este tiempo, al final, si algo he aprendido es que si creas un proyecto con un propósito y de verdad quieres hacer algo, aunque no tengas recursos, las personas que necesitas aparecen. El dinero que necesitas lo convocas. Absolutamente todo. Entonces, te das cuenta de que las grandes ideas en este país, realmente de personas que empiezan, que no tienen los recursos para hacerlo, tienes la capacidad y tienes la estructura para tirar adelante con absolutamente lo que te propongas. Pero también es cierto que el sistema está montado para aquellos que tienen dinero. Como yo os he dicho, o sea, a mí el banco no me ha mirado nunca. En todo este tiempo he levantado $500.000 euros, pero no ha sido a través de líneas bancarias. Subvenciones, que todos nos damos palmaditas de mujer emprendedora, felicidades, Ana. Y cuando me viene y tal, digo, o sea, y mucha palmadita de... O sea, ni una subvención. Pero las mujeres emprendedoras ayudamos. ¿A quién? O sea, ¿en qué momento ayudáis a una mujer emprendedora? Entonces, el sistema está montado para que aquellos que tienen más recursos les vaya muy bien y tengan que sufrir menos por el camino, pero si no los tienes es muy difícil y es arduo. Levantar el capital, hay muchísimo capital fuera. O sea, te hartas de la cantidad de dinero que tiene la gente. ¿Pero de dónde tenéis todo esto? Pero dices que faltan proyectos con ideas. Pero tenéis que ir allí con un proyecto del que os sintáis tan convencidos de que podéis llevarlo adelante y que ellos ven que eres capaz de dejarte tu vida para llevarlo a cabo. Y cuando un inversor ve eso, de decir, es que esta tía se va a comer el mundo y si no encuentra agua, se la inventa. Que vean que tienes esa capacidad realmente de tirar adelante con un proyecto, ¿no? Y otra cosa más, los business plans nunca se cumplen, supongo que se lo han dicho muchas veces, pero el business plan está muy bien como hoja de ruta, pero si vieseis todos los business plans que yo llevo hechos, o sea, chistes de decir, yo en ningún business plan hubiese puesto, o sea, jamás en la vida. O sea, yo he empezado a abrir mercados sin además tener la capacidad de invertir en marketing. Yo nunca he puesto €1 en una campaña. ¿Pero cómo vendes? Pues hemos tenido la grandísima suerte de que el proyecto ha sido interesante para muchos medios, para muchos periodistas y nos han hecho muchísimas entrevistas y hemos salido en PR. Nunca hemos pagado por un anuncio, nunca he pagado a un influencer, nunca he hecho una campaña paid en social media, no. Y hemos ido pues, penetrando en mercados. Me han ido encontrando. Yo la primera vez que me contactó Japón fue a través del chatbot de la web y pensaba que era un virus. ¿Y esto qué es? Y llegaron los japoneses así. Colombia, también a través de notas de prensa, o sea, de noticias que recibieron nuestras. Y no sé, dejo algo más. Bueno, ya veis que tema, si es que hemos aparecido por todas partes, pero que ha sido algo que tampoco hemos convocado. Que tampoco es que estemos en contra de las campañas de paid, pero ayer, por ejemplo, que estábamos presentando el proyecto delante de una agencia de comunicación, me decían,
Y además, una de las personas que había allí estaba dispuesta a invertir cuando yo empecé con el proyecto y me dice, además es el director de una agencia de comunicación muy famosa aquí en España, y me dice, le presento el deck y tal, y me dice, tú, es que si no levantas 1 millón de euros, tú esto no te va a funcionar. Y yo, ¿cómo le voy a pedir a la gente 1 millón de euros de algo que no sé? ¿No? De decir, si no hay categoría, no hay industria, no hay mercado y tal, tenemos que crear la categoría, porque eso al final se trata de crear la categoría. Si tienes que crear la categoría y levanto 1 millón de euros, digo, la campaña de marketing, ¿a quién la targeteo? Pero si no tengo históricos, si no sé quién me va a consumir el vino, si no tengo el buyer persona, ¿cómo puedo rentabilizar esta campaña? Y te das cuenta de que cuando estás creando categoría lo que tienes que hacer es picar piedra, ir al mercado tú, porque sí que es cierto también que uno ve, para mí, mis grandes frustraciones desde que tengo la empresa es que he fracasado muchísimo a la hora de contratar a gente, o sea, pero sobre todo al equipo comercial. Ha sido una vorágine de esfuerzos y de ver de lo difícil que es contratar a personas que se involucren en el proyecto y que sean capaces de defender como tú algo que tú has creado. Y da igual lo que les pagues, da igual el incentivo que tengan, que les des acciones, y te das cuenta de que dices, ¡buah, pero es que cómo lo hago para llegar a todo! Porque entonces cuando empiezas un proyecto eres tú. Eres tú quien tiene que salir fuera a convencer a los inversores, a convencer al mercado y no te da la vida para contratar a la gente y además gestionar a todo un equipo. Entonces te das cuenta de que otro de los errores que he cometido un montón, pero otro más, ha sido contratar a demasiada gente. El 22, por ejemplo, llegué a tener hasta 7 comerciales. ¿Sabéis cuántas cajas me vendieron? O sea, en 7 meses, 0. Y lo que me costó contratar a toda esa gente y luego despedirla. O sea, y si volviese atrás y me dijeras, te devuelvo los 200.000 euros que te ha costado el percal, te diría, para crear categoría y lanzar una marca los invertiría en marketing. Si yo ahora cojo esos 200.000 con mi capacidad que he tenido yo de entrar al mercado y de vender un producto y de convencer a los compradores, me quedaría yo así con los 200.000 y entonces sí que los invertiría en marketing. ¿Pero qué me pasaba en aquel momento? Que no tenía información del mercado. Y los hubiese posiblemente quemado igual. Entonces llega el tercer año de la empresa en el que vas penetrando, vas aprendiendo de ello, pero le digo a todo el mundo, digo, si no hubiese levantado el 500.000 y no hubiese contratado a toda esa gente y no hubiese pasado por todo lo que he pasado, yo hoy no estaría aquí. Entonces que al final es todo como muy relativo, de decir, ¿me equivoqué, no me equivoqué? Pues no lo sabemos. Lo único que puedo yo compartir es lo que yo viví y lo que me pasó. Y bueno, este es, ya para acabar, es un vídeo que quisimos lanzar el proyecto al mundo para explicarles qué era Zina, inspirados quizá en transmitir la esencia del proyecto sin hablar del vino. De esas fumadas mentales que un día te levantas y dices, vamos a ver qué sale. Y cuando hicimos este vídeo, nos inspiramos en una campaña de perfumes. Yo quiero vender esto como si fuera
Uy, pues hay muchos, Ribera de Duero, Rioja, Cava, denominaciones de origen que riegan nuestro país, pero hoy os proponemos algo más fresco, más divertido. Son casi las 2:30 de la tarde y podemos hacer un cóctel de vino, de un vino vegano, orgánico, monovarietal y de un vino, Dani, que ¿a qué sabe? Sí, aquí estamos preparando un cóctel con el rosado burbujitas que lleva un olor muy refrescante, que sabe a fruta fresca blanca y cítrico. Pues fijaos porque lo más llamativo de todo, lo más novedoso es su envase. Están envasadas en latas exactamente igual que los refrescos. Hablamos de un concepto nuevo, transgresor, un envase en aluminio que es reciclado y reciclable y que está dentro por hecho de un material que se llama Wine Safe, que exactamente, Sana, ¿para qué sirve? En efecto, es un recubrimiento que lo que hace es proteger el efecto corrosivo del vino para garantizar el máximo sabor y la máxima calidad. Bueno, sabor y calidad, y muchos os estaréis preguntando cómo se elabora este vino. Bueno, pues exactamente igual que los vinos normales, pero fijaos, se le añade nitrógeno líquido. ¿Para qué? Bueno, pues para que se descongestione la lata y aumente la presión a la hora de servirlo y después de taparlo, como estamos viendo. ¿Cuántos tipos de vinos en lata creéis que hay? Pues fijaos, porque está el rosado, está el tinto, está el blanco y también hay dos espumosos como estos que nos están sirviendo. Son vinos que saben pues a aromas cítricos y también de frutas. Un vino que tiene muy pocos grados, solo unos 10 grados, que es muy cómodo porque se puede llevar así pues como en picnic para cualquier momento, pero es que además hablamos de un vino que, fijaos, es completamente ecológico, sostenible con el medio ambiente. No pretende competir con los vinos embotellados, sino que está dedicado, bueno, pues a un público mucho más fresco y quizá pues menos experimentados en los vinos tradicionales. Pues ya está, chicos. Esto ha sido todo. Kia, descubre lo que te inspira. Espera. ¿Esto sigue avanzando o no avanza? Igual lo que podríamos poner es justo al inicio, ¿no? Para poner en la carátula. O si no esta, que es la Vale, de la web. vale, perfecto. Perfecto. ¿Dónde te vas a poner? Allí. No sé, como lo que quieras. A ver, ¿aquí o en la otra? Donde tú quieras. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu conferencia, tu charla y sobre todo por compartir con nosotros tu experiencia y tu vivencia, ¿no? Porque más allá de contarnos el proyecto, yo creo que lo que ha sido también muy interesante es conocer pues, la vivencia y la experiencia de primera mano, ¿no? Y sobre todo, bueno, siempre alrededor del mundo del emprendimiento o del emprendizaje hay como pues, cierto romanticismo. Y aunque pues, estás súper enamorada de tu proyecto, de tu vino, pues también has sido como muy realista, ¿no? Trasladándonos pues cuáles han sido tus vivencias, ¿no? Y imagino que también plagada de muchos momentos a veces complicados y sobre todo pues lo que decías, ¿no? Que al final no hay vida, ¿no? Bueno, no hay vida personal porque al final tu vida es pues Sina, ¿no? Sería interesante igual empezar una ronda de preguntas. No sé si tenéis cuestiones, dudas. Además, aprovechando que habéis estado, que estáis trabajando, algunos habéis acabado ya el trabajo, otros estáis en ello todavía, pues podéis aprovechar para lanzar alguna pregunta que tengáis curiosidad o alguna curiosidad. Sí. Es que me pilló una pandemia. ¿De qué me servía si fue prepandemia todo? O sea, todos los momentos de consumo y los espacios donde podía haber lanzado la marca me lo escaparon. Entonces, las referencias que había en el mercado de planes de marketing no
no eran referentes, porque no había festivales y conciertos, que es donde generalmente muchos de ellos lanzaban sus marcas. No, ¿cómo acercas un producto que la gente no ha conocido? Si es que yo defendía mucho es que no he lanzado una aplicación del móvil, donde tú te la descargas y la pruebas. Es que es un producto que es vino y si no lo has probado antes, es muy difícil que yo pueda proyectar una estimación de ventas en un canal retail. Si tiramos de un vino o algo es porque lo hemos probado. ¿Y cuándo lo probamos? En momentos más informales. Quizá pues en la piscina de un hotel, quizá pues en una fiesta. ¿Sí? Entonces, esos momentos de consumo, de sociabilización, me los quitaron todos. Entonces, no tuve escenarios que poder replicar, porque estábamos además confinados casi. Bueno, casi sí, porque cuando empecé a desarrollar el mercado y tal, y aún así, los festivales, si es que este año empiezo a estar en festivales. He estado 3 años hasta que al final he podido lanzar, entonces no me sirvieron los planes de marketing. Y además el mercado americano. O sea, piensa que el patrón de comportamiento del consumidor más europeo tiene que ver cero con el patrón de comportamiento de Estados Unidos. O sea, las empresas europeas que intentan lanzar su marca o su producto en Estados Unidos, lo que hacen es un piloto en UK. O sea, UK todavía es el mercado más similar. Por eso el mercado más grande de vinos en Europa es el inglés. El inglés es el más grande de largo y lo es Australia, obviamente, y Estados Unidos. El resto de Europa ha sido muy reticente a las latas porque, a diferencia del americano, el europeo busca que el producto esté bueno. O sea, somos como más de que las cosas, ¿no? Del queso, del vino, del aceite de oliva, de un producto que sea y de dónde viene el producto y cuán de sostenible es. O sea, yo cuando intentaba, por ejemplo, vender en Holanda, a mí el comprador me decía, how sustainable you are. Vengo a España, intento meter los vinos y me dicen, oye, ¿el vino de dónde viene? O sea, tu criterio de compra es si soy de Rioja o si soy Penedès o si soy, pues sí. Entonces, te das cuenta de que en cada mercado la decisión de compra es muy distinta. Y el americano es un buen packaging con una marca brutal y el marketing que funciona en Estados Unidos aquí no funciona. Son campañas como muy XXL, ¿no? O sea, son campañas que no me hicieron match. O sea, yo dije, yo si quiero entrar en Asia y quiero entrar en Europa, no me hacía match. No. Sí. Visto que ahora pensando el tema de la logística, las oscilaciones en la temperatura, ¿cómo pueden... Hola. ¿Cómo pueden afectar la oscilación de temperatura de la logística en las propiedades organolépticas del vino? Es una cosa que estoy pensando todo el rato. Y luego también el tema de la toxicidad del aluminio, sí. Porque también pues, es un tema que, sobre todo en los mercados bio y así, tienen muy en cuenta el material. Entonces, esas dos cosas me están en la cabeza rondando y me gustaría... El tema toxicidad es contando con un buen laboratorio. Yo cada 3 meses envío las latas para estudiar la evolución que se está experimentando dentro de la lata. Entonces, en una de las particularidades que analizamos constantemente es el porcentaje de aluminio en el vino. Es que es clave. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos know-how en la industria para saber qué criterios debe bien cumplir ese vino para alargar la calidad, ya no la calidad, sino la no presencia de partículas de aluminio. Pero esto nos está pasando aquí, pero yo como referencia cojo una bodega en Australia que tiene una fecha de caducidad de 5 años. Entonces yo digo, si eso lo han conseguido, quizá nosotros desde aquí también. Lo que pasa es que no tenemos el know-how y no sabemos todavía qué particularidad debe cumplir el vino para que ese efecto corrosivo sea el mínimo posible. Y luego también está la película de dentro, porque esto es al final como el mundo de las botellas. Hay muchísimos recubrimientos distintos y no todos los recubrimientos valen para todos los vinos. Entonces, claro, yo no tengo la capacidad de invertir en I+D. No tengo la capacidad de coger a un equipo de expertos, de enólogos y tal, y decir, vamos a estudiar la evolución con las diferentes películas y los diferentes vinos. O diferentes... ¿Una fecha más o menos? No, es la que me exige el proveedor de las latas.
Yo mando, claro, yo mando referencias de los vinos y ellos me dicen, yo hago el test de compatibilidad y no comparten conmigo los criterios para ellos decidir si esos son 18 meses o 24. No me las dicen, no me las quieren decir. Pues, ¿me puedes decir, por favor, qué es lo que tengo que hacer yo para alargar la vida del producto? O sea, es estúpido. O sea, ¿no ves que te estoy comprando menos latas? O sea, cuando yo lo que quiero es alargar el producto y elaborar más vino y tenerlo estocado más tiempo. Pues no me lo comparten. ¿Y esa falta de colaboración a qué se debe? Que no quieren compartir el secreto de la película, yo creo. Es un tema del recubrimiento. No quieren compartir, no lo quieren compartir. Y es absurdo, ¿no? Pero no sé. Incluso monté un equipo de investigación entre un laboratorio, la Universidad de Tarragona de Enología y la empresa de las latas. Y además podíamos optar a unas ayudas de la Unión Europea para hacer todo el tema de la investigación. Pues los tíos se pusieron perros que no compartían información. Pues nos hemos quedado allí. Yo no tengo la capacidad de invertir en I+D ni en seguir estudiando esto. Entonces lo que hago es, en base a los vinos que estoy ahora mismo elaborando, crear yo pues, información, pero con el producto con el que estoy contando ahora y con la película por la que he apostado. Pero ¿quién me dice que a lo mejor si cambio los vinos y cambio la película, a lo mejor la vida pasa a 24? Claro que es posible. Si hay bodegas que están llegando a los 5 años. Es un tema de seguir investigando, pero no... Sí, Benji. Perdón. Buenas. Bueno, primero felicitarte por la presentación, que me parece que está muy bien y has presentado muy bien, y por la idea y el producto. Una reflexión rápida: cuando comenzaron o nos explicaron de qué iba a ser este trabajo, a mí, que soy una persona que me gusta el vino, dije, a ver, los prejuicios que has dicho de primeras, obviamente, no me consideraba o considero quizás el target, ¿vale? Pero sí que creo que la idea tiene pues mucho potencial y seguro que va genial. Y ahora te digo una reflexión y la pregunta. Vimos, o con mi compañero, el consumo de vino en España, bueno, pues que decrece y decrece sin parar, y dices, joder, pues vaya idea, ¿no? Pero claro, lo que tú has comentado, entre la gente joven, lo que pasa es que no beben vino. O sea, la gente joven cada día bebe menos vino, bebe otro tipo de consumiciones, y esto no compite con la botella de vino, sino que va a buscar a un grupo de personas que no consumen vino y van a consumirlo pues también favorecidos por el envase, o sea que eso me parece genial. Y va muy enlazado con lo de la pregunta, que es el marketing, que dices, bueno, que no habéis hecho marketing o algo así, pero estáis en las redes sociales, estáis en Instagram, pues donde está la gente joven, ¿no? Sí. Y todo este contenido, ¿cómo lo generáis vosotros al final? Quiero decir, tendréis yo tengo una persona de comunicación en la empresa que se encarga de crear pues el contenido del blog, las redes, pero tú piensas que si tú no inviertes en paid, tú para encontrarme a mí tienes que teclear Drinkzina, o sea, tienes que poner todo el nombre. Entonces, también es cierto que al ser empresa de bebidas alcohólicas, los algoritmos en las redes sociales te penalizan. Entonces yo, por mucha viralidad que genere en contenido orgánico, no llego ni a Dios. Tengo que hacer paid, sí o sí. Y cuando hablo de que no hemos hecho publicidad, o sea, cuando digo más que marketing, porque marketing no deja de ser una herramienta que tú usas para lanzar un producto al mercado, ¿no? Y eso lo puedes hacer pagando o sin pagar. Yo todo lo que he hecho ha sido in-house y orgánico. No hemos pagado nunca por generar contenidos o incluso pagar a otros para generar contenidos. No, es que además yo cuando vi que incluso en LinkedIn no me dejaban hacer paid porque soy vino, ¿no? Intenté hacer una campaña para convocar a los compradores de las grandes cadenas hoteleras en España y anunciarles que iba a la HIP, que la HIP es una feria de la hostelería en España, en Madrid. No me dejaban hacer paid. ¿Cómo no puedo hacer paid? Porque soy alcohol. Veo que en Instagram, cada vez que he intentado hacer algo de paid, no puedo arrastrar tráfico a mi web y tampoco puedo vender vino a través de Instagram. Entonces, si yo no tengo conversión, ¿para qué voy a hacer paid? Entonces, la persona que tengo es in-house y todo el contenido que generamos es propio, pero sin influencers ni nada. O sea, ya está, así lo hacemos. Sí, pero bueno,
llegas a tu público, creo. Bueno, Tengo 2.000 seguidores en Instagram y llevo 3 años en el mercado. O sea, una empresa de mi nivel tendría que estar ya en los 10.000. Veo que en la ronda, estoy en plena ampliación de capital ahora y yo no me esperaba que los inversores vieran esto. O sea, que la valoración de mi compañía también fuera determinada por mi comunidad. What the fuck, eso es un nuevo KPI ahora para los inversores. ¿Cuán de grande es tu comunidad? ¿Y la comunidad qué es? Suscriptores, followers en redes sociales y tráfico de la web, ¿no? Son esos 3 variables que digo, ¡buah, qué desastre! Claro, como no he hecho nunca marketing, ¿qué pasa hoy en día? Que si quieres aumentar tus seguidores, ya los algoritmos están todos montados, ¿qué haces paid? O no te ve ni Dios. Todo lo que es arrastrar tráfico web, ¿qué tengo que hacer? AdWords, ¿no? Invertir en Google, quemar billetes para atraer un tráfico cuando la categoría no está creada. Si es que, ¿para qué me voy a poner a pagar en campañas cuando ni Dios va a teclear vino en lata porque la gente no sabe que el vino en lata existe? Entonces, yo ahora mismo, ponerme a crear la categoría necesitaría 5 millones de euros. Entonces, prefiero ir a grandes compradores, a quienes venderle el producto para que tú cuando estés en el aeropuerto de Bilbao digas, hostia, esta tipa la vi yo allí en la universidad. Y veas el vino. Y cojas y lo pruebes. Pero si me ves en un paid de Instagram, pues dirás, ¿esto vino en lata? Pues sí, lo ves, pero no lo llegas a probar. Entonces, para mí el mejor marketing son mis clientes, que además me pagan. vale, gracias. Sí, Cristina, Benji quería preguntar. Gracias. Yo tenía una duda, porque este mes que hemos estado viendo tu empresa, y enhorabuena, por cierto, por el proyecto, te enfocas tanto en el contenido como en el continente. Pero en el último par de años, desde que lanzaste la empresa, hablando de producto, ¿no? Me refiero, hay cada vez más bodegas que están también enlatando el vino y que son también productores y cosechan y tienen sus propios viñedos, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa amenaza, ¿qué medidas estás pensando tomar? Brindo porque salgan muchas más, porque no tengo la capacidad de crear la categoría. Yo sola no voy a llegar a ningún sitio. Yo lo que quiero es que tú entres a un Carrefour y empieces a ver un montón de latas. Y que Hacendado haga su marca blanca. Me parece genial. Y que la ponga 60 céntimos. Con más razón, cuando me veas a mí por 5 euros, tendré más valor. Entonces, al final yo creo que es súper importante que si van saliendo más players, es que entre todos vamos enriqueciendo un mercado que alguien ha visto que está funcionando. Cuando empecé no había ninguna bodega haciéndolo. Entonces, el hecho de que vayan saliendo, o sea, es más, Alimarket el año pasado anunció 21 bodegas. O sea, me llamaron, me pidieron que pagara o sea, que hacían pues unas entrevistas a empresas y tal, que si me interesaba anunciarme, yo no pago por publicidad, no tengo la capacidad. Y en ese ranking, o sea, cuando vi la publicación, vi 21 bodegas enlatando el vino. ¡Guau! Digo, ¿dónde están? Porque yo no las he visto. O sea, yo en el mercado no me he encontrado con ellas. ¿Qué pasa? Que muchas lo que hacen es, para no amenazar la reputación de su marca, lo que hacen es exportación. O sea, no me la voy a jugar, que llevo 30 años en el mercado, con un posicionamiento y una historia, unos valores y tal, y me la voy a jugar con un producto con el que no sé lo que va a pasar al cabo de 3, 4, 5, 6 meses. A mí me han venido bodegas y me han dicho, tía, hemos tenido que tirarlo todo a los 3 meses. ¿Qué estás haciendo? Yo, porque si te centras 100% en garantizar que lo mejor de tu cosecha se va a una lata, pues a lo mejor la evolución es más buena que si lo que haces es meter en la lata las sobras de la bodega que no te han valido ni para la botella. Entonces, toma tu criterio. Entonces, si el foco es, y además que aparte que el modelo de negocio de mi empresa se parece más a un Covega o a una Estrella o un San Miguel que a una bodega de vinos. Todo, mi modelo de operaciones, o sea, mi estructura de la empresa es departamento de operaciones, departamento de ventas, departamento de marketing. Es lo que hacemos. En operaciones, constantemente asegurar la cadena de suministro. En ventas, vender. Y en marketing, mantener la marca viva. Pero porque yo quiero potenciar mi marca. Es lo único que me va a diferenciar de cualquier bodega que salga mañana.
sea, es como si le preguntas a Prada si se enfada porque Zara haga una copia. No me quiero poner, pero es como si Heineken se enfada porque Aldi saca una marca blanca de cervezas, APIs o no sé qué. O sea, todo esto hace más rico la industria. Y el otro día también me preguntaba alguien el tema de las bodegas y tal. Y digo, ¿cómo si le preguntas a otra bodega si le preocupa que otra bodega salga a embotellar el vino? Digo, cada una de nosotras tenemos nuestro nicho en el mercado. Si no hay que tener miedo, ¿qué va? Todo lo contrario, si me hacen un grandísimo favor. Pero porque yo no puedo crear la categoría sola. Así que salgan bodegas. No, las necesito, es verdad. Al hilo un poco de la pregunta de antes bueno, pues de la no inversión en publicidad o en comunicación pagada, los vídeos estos, por ejemplo, que hemos visto, ¿también son hechos en casa? Sí, el equipo, sí, pero sí que es cierto que si tienes, por ejemplo, algún evento, tú a un fotógrafo le pagas. Ajá. O si necesitas a alguien de un personal, yo no tengo un equipo que esté, o sea, la persona que tengo en comunicación, ella se encarga de hacer los vídeos y todo, pero no es una profesional grande, entonces si necesita un apoyo de una persona, sí. O sea, Y lo que hemos visto también es que vuestra repercusión en medios es muy potente, ¿no? Y ahí también es como, bueno, pues una vía de viralización, ¿no? Y de exposición muy potente, ¿no? O sea, en todos los mercados en los que hemos acabado ha sido porque la gente nos ha visto en algún artículo que se ha traducido hasta en 14 idiomas. Y la noticia, que además yo me cabreaba un montón, porque al inicio el titular siempre era la mujer, ¿cómo era? Mujer joven, marroquí, que se atreve a enlatar el vino. O sea, ¿de verdad la noticia es que soy mujer? O sea, ¿de verdad la noticia es que soy marroquí? O sea, ¿de verdad es que me atrevo? O sea, y era como, de verdad, ¿podemos dejar de sexualizar mis méritos? O sea, el tema es que soy mujer y que estoy enlatando el vino. Pues esa chorrada de mujer vino marroquí, además, el tema del marroquí y el islam, pues imaginaos, pues se ha traducido a 14 idiomas y tal, y se ha hecho un eco internacional que nos ha ayudado muchísimo a expandirnos. Bueno, pues vamos a verle el lado bueno, ¿no? Sí. Pero que el proyecto es mucho más de que yo soy mujer y que enlato el vino. O sea, por supuesto. Pero bueno, que sí, que al final de eso, pues mira, hemos ido expandiéndonos orgánicamente. Y también es eso, que es importante cuando también estás en plena expansión, el no morir de éxito, ¿no? Porque a veces, sobre todo en el mundo de las startups, nos han enseñado mucho a ir haciendo ampliaciones de capital y a gastarnos el dinero que no tenemos, ¿no? O sea, lo hacemos un montón eso, ¿no? De cuidado con esas rondas de financiación en las que te vas apoyando y vas invirtiendo dinero que tus operaciones no te permiten. Entonces yo os digo desde aquí que si en algún momento vais a montar alguna empresa, que 1 más 1 hacen 2 y 2 menos 3 hacen menos 1. Volvamos a los orígenes de cómo hacer un modelo de negocio operativo, porque los números, si no dan, no dan. Y sí que es cierto que hay capital fuera, pero que a veces se nos olvida que el negocio tiene que funcionar. Y a mí me ha pasado que un potencial cliente me pidió 107.000 latas al mes. Yo le tuve que decir que no podía. Y hay veces que ser muy consciente en las capacidades que tienes para financiar, porque además, en un proyecto como este, tienes un working capital muy largo, donde yo tengo que financiar las compras. A mí nadie me financia. O sea, yo hablo con cualquier proveedor y que le digo, oye, las cajas tal, 90 días, 30 días. Pago por adelantado. ¿Quién eres? Me buscan por internet y tal, la razón social nueva, no te financian las compras. El vino por adelantado, todo por adelantado. Mantienes la estructura. Hay que pagar nóminas, hay que pagar un alquiler, ¿sí? De allí luego te vas, que te encuentras con un mercado que además tienes que financiar las ventas. Pero yo lo que no me esperaba es que encima que lanzas un producto, o sea, a la gente le gusta y tal, hay una parte del mercado que te diga que si quieres estar, paga. Supermercados. Por cada referencia. ¿Quieres estar? Saca la cartera. Me voy a un festival. ¿Quieres estar? Saca la cartera. Hostia. ¿Cómo hago que los números me funcionen? Es una ingeniería que es muy duro. O sea, es muy duro porque cada mes estoy que no sé si voy a llegar a final de mes. Porque además mis clientes me dicen, te pago 90 días. Yo pago por adelantado todo y me dicen ellos que me pagan 90 días. ¿Y yo quién soy para decirle a una gran empresa que no, que me pagues a 30?
cuando lleva toda la vida funcionando sin mí. Porque el mercado cuando naces no te necesita. A mí, ¿qué me dice cualquier empresa? Que mi negocio va a seguir tirando sin ti. Entonces, como que esa primera penetración has de estar constantemente tú invirtiendo. Pero al final has de hacer tus cálculos, sacar un margen y decir, vamos a ver, por el amor de Dios, o sea, los números tienen que dar y es muy difícil que den. Y enlatar el vino es carísimo. Es mucho más caro que embotellarlo. Entonces también ahí la guerra esta de precios en el mercado. Es que eres muy cara y te comparan con la lata de cerveza. Es que los de San Miguel, es que me las venden a 60 céntimos, a 50. Pero es que yo no soy agua y lúpulo. Es que a mí cuando se me acaba el vino, se me ha acabado el vino. Yo no exprimo la cepa, ¿me entiendes? Entonces, claro, como que te comparen con la cerveza, pues bueno, ahí estamos en una guerra donde además estamos lanzando un producto y lo estamos haciendo premium. En un país tradicional de vinos y en un formato de lata. Pues imagínate, está siendo divertido el viaje, ¿eh? Por eso. Julián, igual ya la última pregunta que se nos va un poco... Bueno, lo primero, muchas gracias, Ana, por la presentación, por estar aquí. Nosotros. Y luego, mi pregunta es un poco más... Sí. Decía, gracias, lo primero, por la presentación, por la conferencia, por estar aquí. Y mi pregunta era un poco más personal, ¿no? Has comentado un poco tu amor por el vino, pero también dicen que hay emprendedores, en este caso emprendedoras, pues que son emprendedores o emprendedoras puros, ¿no? Si te dijeran que dentro de 5 años tienes que elegir entre estar en el sector del vino o estar emprendiendo en otro sector, ¿qué elegirías? Mira, si volviera atrás, volvería a vivir este viaje. O sea, porque para mí está siendo el más enriquecedor de mi vida. Me he montado el proyecto de mis sueños. O sea, pero yo creo que el confinamiento me ayudó muchísimo a hacer sobre todo ese trabajo yo mío de no escuchar a nadie y tal, y decir qué es lo que Sana quiere, qué es lo que Sana le apasiona. Y de verdad que me he montado el proyecto, o sea, yo lo veo y tal y digo, ¡buah, qué orgullo! O sea, de verdad, o sea, veo lo que estamos consiguiendo y es como... Yo después de lo que estoy viviendo, ni de coña vuelvo a montar una empresa. O sea, yo me voy a limitar a mejorar mi calidad de vida, o sea, a ser feliz, a gozarlo, o sea, a pasármelo bien. Te puedo explicar muchas cosas que haría, pero montar una empresa... Bueno, yo creo que ya te ha contestado, ¿no, Julián? Muy claro, muy Ahora, claro. si volviese atrás, porque la Sana ha sido emprendedora desde pequeñita, o sea, yo cuando hacía los test estos de ¿qué quieres ser de mayor y tal? Yo era pues, emprendedora, o sea, y yo sabía, si monté 2 empresas antes, o sea, yo sabía y tenía como pues cuando estaba a punto de casarme y tal, y de tener familia, en ese momento personal, dije, es que le voy a amargar la existencia a mi futuro marido si yo no emprendo. Digo, porque es que el gusanillo este de emprender, cuando lo tienes, lo estoy exprimiendo a saco, pero lo estoy exprimiendo tanto, que te digo, o sea, yo hago un exit, la vendo la compañía y me pongo a gozar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ana nos ha traído para el alumnado de los 3 másters que estáis hoy aquí, pues las latas que veis ahí. Cristina ahora nos va a ayudar un poco cómo a repartirlas y nada, y volverle a agradecer ahí a su presencia, a su generosidad y bueno, y que haya compartido con nosotros pues todo lo que nos ha contado. Muchas gracias, Ana. Gracias.